Muchas gracias por seguir en sintonía con 97.7. Hoy es viernes de cubilete y hoy tenemos de verdad un programa que me emociona, que me apasiona y que espero que compartan ustedes el gusto de contar aquí en la cabina de Radio Centro, ni más ni menos que con uno de los artistas más reconocidos de la actualidad, gran músico, gran persona, Horacio Franco. Horacio, bienvenido. Gracias, hombre, qué honor enorme, no puedo creer que estoy aquí con una de las gentes que más he admirado en mi vida, en verdad. Horacio, muchas gracias, eres muy amable con tus palabras. La verdad es que narrar toda la historia, los reconocimientos, las actuaciones, los lugares donde has estado, pues nos llevaría un largo rato aquí en la presentación. Me permito decir que con tus largos años de carrera artística le has dado pues no solo un gran nivel a la música mexicana, sino la representación en diversos escenarios. Tu presencia artística es impactante como flautista, como músico, como director de orquesta. ¿Eres un fregonazo, Horacio? Trabajo, solamente trabajo, he trabajado toda mi vida. La gran herencia que me dejaron mis padres fue aprender a trabajar y no temerle al trabajo ni al esfuerzo de ningún tipo. Es decir, yo solamente me considero un trabajador del arte, de la cultura y de las artes. Y como tal, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. ¿Cuántas horas diarias? Mira, yo estudio todos los días. Mira, los músicos de música clásica tenemos que considerarnos como atletas de alto rendimiento. Diario tenemos que estar en dedos, diario tenemos que practicar, diario tenemos que, los cantantes diario tienen que vocalizar. Para tener aceitado el cuerpo, el instrumento, pues, ¿no? Las manos, los dedos, los cantantes, pues las cuerdas. Entonces uno tiene que practicar diario, 1, 2, 3, 4, 5 horas, dependiendo, ¿no? Y como soy director también, a veces me paso todo el día ensayando con los músicos, ¿no? Con los que estoy dirigiendo o dando clases. O sea, tienes que estar todo el tiempo. Es como tú, o sea, tú tienes tantos programas y tienes tantas entrevistas, o tú eres conductor o eres entrevistado, o tienes los debates como el de hoy en la mañana. Finalmente, bueno, todas estas cuestiones te hacen estar en el asador todo el tiempo. Eres una persona que se renueva, que tienes que estar actualizada. Nosotros también, siempre actualizándonos. Flauta de pico, un instrumento pues poco usual en el escenario musical mexicano. Era un instrumento que se introdujo como instrumento escolar gracias a que se implementó en los años 70 como un esfuerzo, fíjate, de Luis Jimeno, curiosamente, el gran actor Luis Jimeno, que ya murió. Se implementa en las secundarias, pero se implementa como tantas cosas se implementan en México, al aventón, sin haber hecho estudios si la colectividad mexicana funcionaba, porque el que impuso la flauta dulce como instrumento escolar era Hitler, fue Hitler en los años 30, en las primarias de la Alemania nazi. Claro que la colectividad ya funcionaba maravilloso, la colectividad en Japón, donde también se implementó después, funcionaba maravilloso, pero en México la colectividad en los niños de escuela primaria o secundaria, pues era un gallineros, tú te debes de acordar, la flauta, ¿no? La flautita, ¿no? La pinche flautita que jugabas a las cerbatanas o finalmente, qué sé yo, ¿no? A las espadas con la flauta, pero pues era todo menos música, ¿no? Y salieron odiando la flauta casi todos. Música popular y música clásica. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde se complementan? Mira, la música, los que estudiamos música clásica tenemos una formación muy ortodoxa. En realidad, la música clásica se llama clásica porque los europeos fueron los primeros que inventan un lenguaje escrito para la música, que es de las artes, pues la más ancestral de todas, ¿no? Lo tenemos desde que estamos en el vientre materno, que estamos oyendo la frecuencia cardíaca. Entonces, los europeos apenas hace 1000 años le inventan un lenguaje escrito. O sea, a diferencia de 5000 años de escritura de las palabras de los sumerios, egipcios, etcétera, etcétera. Entonces, la música en Europa se vino a desarrollar muy rápido, muy fuerte, muy intelectual. Entonces, los que somos herederos de esa tradición, que estudiamos la música clásica, tenemos obviamente una formación muy técnica, muy casi cientificista en realidad. O sea, la técnica de la flauta, la técnica del violín, la técnica del canto, se basa en años de tradición, en años de experimentación, pues muy cientificista en realidad. Entonces, obviamente lo que hacemos, sí te puedo decir con toda la autoridad musical que tenemos 41 años de carrera, sí es muy difícil. Es quizás más difícil, no quiere decir que sea mejor, más difícil de lo que hacen los cantantes de música popular o los músicos de música popular. No todos los jazzistas, por ejemplo, tienen gran dificultad también, pero finalmente esto requiere un rigor mucho más cartesiano, un rigor mucho más específico de en verdad de tocar
todas las notas y de tocar todas las cuestiones estéticas responsabilizadas con una muy buena técnica, ¿no? Uh-huh. Entonces eso implica un gran trabajo, pero cuando ya tienes ese trabajo ves también el valor enorme de las músicas populares, de las músicas tradicionales, y yo hoy por hoy, pues yo soy defensor y redento de la música indígena mexicana, por ejemplo, de la música del jazz, del buen rock, por ejemplo, de la música, de todas las músicas populares, los danzones, que son músicas excelentes, que derivan de la música clásica, sí, pero que finalmente tienen otro contexto, ¿no? Y todo en su contexto es respetable y es maravilloso. Cuando estás contento con amigos en una celebración, ¿qué quieres escuchar o qué te gusta cantar? Fíjate que no, tengo una voz de basinica rajada que a mí me da terror. Pero bueno, yo coacho muchos cantantes en cuestión de idiomas, porque tengo mucha facilidad para los idiomas, para la pronunciación correcta de los idiomas. Entonces, he trabajado mucho con cantantes, muchísimo tiempo con cantantes, y en un momento dado, bueno, me gusta cantar, cuando estoy en una reunión con amigos, ¿sabes qué? Prefiero no oír música. Nunca, casi nunca oigo música, más cuando quiero yo conectarme con la música. Ajá. Voy, me pongo los audífonos o pongo mi compact disc y pongo a estudiar música. Cuando voy manejando en carretera, me pongo a escuchar música, pero puedo pasarme, por ejemplo, 2 horas en la carretera oyendo una sola parte de un fragmento de una obra debajo de Telemann o de quien sea, ¿no? Para ir analizando y estudiando. Entonces, para mí la música es una materia de estudio filosófica casi. No de fondo. No de distracción. No, yo soy detractor. Concentración intelectual. Total. Aparte de todo, en un momento dado, así, la contaminación auditiva de los restaurantes, de las fiestas, a mí me parece que ya hemos llegado a un límite de veras de falta de respeto, ya no a los demás, a nosotros mismos, porque dentro de 30 años va a haber viejitos de 80, 70 años sordos, todos van a estar sordos de tanta contaminación auditiva, y no le ponen un freno. Y es terrible. En plazas públicas, en gimnasios, en restaurantes, bueno, dices que no se dan cuenta que esto no está bien. No está bien. Y eso es una cuestión muy mexicana, ¿eh? Contaminación auditiva por la intensidad del sonido, pero también por la calidad de lo que ponen en muchos lugares, que son música pues muy ligera, poco, con armonías muy sencillas. ¿Se está adulterando, degradando el sentido musical popular, colectivo? Mira, tú lo has dicho muy bien. De unos 40 años para acá, la música popular mexicana, sobre todo la música popular, ha sido realmente víctima de un deterioro muy fuerte, musical y intelectual, filosófico, literario, ¿no? O sea, si tú comparas la música popular mexicana con la trova cubana, por ejemplo, que es poesía hecha música, ¿no? Dices, híjole, qué bajo hemos caído en realidad, ¿no? Qué bajo hemos caído. O sea, optaron por unas fórmulas obviamente más vendibles para finalmente indoctrinar subliminalmente a un pueblo que no tuviera la facultad de analizar filosóficamente o más bien sensiblemente un texto, por ejemplo, ¿no? Y es una canción de Silvio Rodríguez o de los trovadores nuevos cubanos y de verdad se te cae la baba del valor literario y musical de esa música, ¿no? Dices, no es posible que hayamos caído tan bajo. Pero bueno, así lo quisieron los gobiernos anteriores desde hace muchos años y así lo propiciaron y así lo propició la televisión comercial. Y ahora tenemos como ritmos o como música emblemática popular, pues el reggaetón, las bandas y los narcocorridos. Muchos sectores de la sociedad, sí, y es muy triste porque en verdad a mí me costó mucho unas declaraciones que hice a una revista Contenido cuando me hicieron una entrevista, que me molestaba a mí en lo personal, ¿no? Y les digo, me molesta el sonido de las bandas, cómo se tergiversó el sonido de las bandas de las bandas norteñas cuando derivan de las mismas bandas norteamericanas, de las grandes bandas de Glenn Miller o de las bandas como las de los niños de Tlahuitoltepec o de Tlayacapan, que suenan muy bonito, muy obviamente muy a su nivel y muy lindo y muy de niños, pero son bandas preciosas, ¿no? Las bandas de la Big Band Jazz de aquí de México que tocan excelente los músicos, ¿no? Y en un momento dado oyes eso, que sobresoplan los instrumentos, que los hacen sonar chillones y con una estética como una exaltación a la fealdad. Y los textos una exaltación a la violencia. Y eso finalmente nos hace un pueblo, para mí, autovilipendiado y autodenigrado a precisamente esos valores estéticos que finalmente nos hacen
vernos a nosotros mismos como un pueblo devaluado, ¿no? Un pueblo feo, grotesco, con esa música, ¿no? Porque esa música es grotesca. Que no tenga derecho a existir, tiene derecho a existir, pero yo nada más me cuestiono, y yo les cuestioné mucho porque me amenazaron de muerte, me dijeron que si yo me creía tan chingón, que me fuera a Sinaloa a echarme un ¿Quién vive con ellos? Claro que sí, a ver, díganme cuándo y voy, pago mi boleto y voy, nunca, fui a Sinaloa a dirigir la orquesta de allá, y no se metieron conmigo ni nada. La cuestión es aquí que finalmente yo nada más cuestioné el porqué de los valores estéticos, por qué empezaron a sobresoplar los instrumentos de aliento tan feo, por qué empezaron a meter textos tan violentos que a mí no me importaban, ¿eh? O sea, finalmente sí, pero a la gente sí le causan un efecto de veras desastroso, ¿no? Cuando como valor estético oyes y ves todo eso todos los días, en verdad no puedes reaccionar de otra manera más que con violencia. Horacio, te escucho hablando de trabajo, de compromiso, de disciplina, de dedicar horas al cultivo de la disciplina específica que tú practicas, y me pregunto, ¿en México esos son valores que no practicamos, que con mucha frecuencia desdeñamos, la disciplina, el trabajo, el compromiso? El rigor, el compromiso. Mira, yo en verdad he sido muy, muy observador y sigo apoyando en un momento al actual gobierno. No nos quedaba de otra más que cambiar de régimen o cambiar de manera de administrar el país, ¿no? Yo pensaba que iba a ser una manera de administrar y hoy entiendo muy bien que es un cambio de régimen y me congratulo y me alegro. Era necesario, no podemos seguir con la corrupción inmersa hasta el codo, hasta las manitas, ¿no? Estábamos inmersos en una corrupción y en una degradación y decadencia social, educativa, cultural, en fin, ¿no? Del pueblo mismo mexicano. No podíamos ya llegar a seguir con esa misma dictadura que tuvimos, ¿no? Por eso fue una dictadura debajo del agua, pero eso yo lo descubrí desde Holanda, cuando viví en Holanda, y te cuento después de eso. Pero en un momento dado ya no podemos seguir así. Me han tachado últimamente a raíz de las declaraciones de Jesús y mis contradicciones con ella, de ser seguidor irredento, así seguidor fanático de López Obrador. No soy seguidor fanático de nadie, no soy seguidor, a ti que te respeto y que te admiro tanto, yo no soy fanático tuyo, soy una gente que finalmente se alimenta de todas las corrientes, de todos los grandes que están trabajando por este país, entre ellos tú, Carmen Aristegui, López Obrador, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado tengo una visión muy crítica ante todo. Y en un momento dado, finalmente yo lo único que le diría al señor presidente es que sí no concuerdo con él, ¿no? En que este pueblo es un pueblo maravilloso, es un pueblo de gente trabajadora, buena, sí, correcto, un pueblo con un don de gente es maravilloso, pero también con unas ganas de trabajar y de salir adelante, sí, pero es un pueblo, todo eso, pero es un pueblo pésimamente mal educado, muy mal educado colectivamente, muy mal educado en muchos sentidos, ¿no? Ese es el gran problema. Y mientras no lo vean así, quienes gobiernan, llámese PRI, llámese Morena o llámese quien sea, mientras no vean que la educación colectiva, cívica, vial, toda la educación familiar, la planeación familiar, el tener hijos deseados, etcétera, etcétera, mientras no hayan campañas masivas de educación colectiva, en verdad nunca va a cambiar esto, porque podamos seguir siendo el pueblo muy trabajador y muy milagrosamente maravilloso, pero siempre vamos a ser un caos educativamente hablando. Ese es el gran problema de los mexicanos. Cuánta gente que es en verdad muy brillante, no tira basura, no selecciona su basura, no se pasa los pasos de cebra, no deja pasar a la gente, no educa a la gente para que no escupa o no tire basura, bla, 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 bla. O sea, necesitamos una educación colectiva ya urgente. Hace unos momentos que hablábamos de la contaminación auditiva, decías, no se dan cuenta de lo que están haciendo, de lo que está pasando. ¿En México nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando? No, esa es la inconsciencia grande. Mira, yo en Holanda, yo estudié toda mi carrera de flautista, cuando era yo autodidacta, me fui a los 17 años a Holanda. Llego a la mejor escuela del mundo, ¿no? Y se me caen los calzones de ver el nivel, ¿no? Yo llevaba un muy buen nivel según yo, pero llego a Holanda y digo, wow, o sea, aquí... ¿Qué es lo que tenían ellos? ¿Más talento que yo? Pues no, porque yo sabía que era talentoso, ¿no? ¿Más ganas que yo? No, pero tenía muchas ganas de estudiar y de superarme. Tenían una metodología, tenían un rigor.
Y a partir de los holandeses aprendí de la escuela en Holanda, de vivir en Holanda y de no hablar español, de hablar holandés y de estar en una escuela con gente de todo el mundo, aprendí finalmente que el gran valor de la disciplina y el gran valor del rigor y de una metodología correcta en todo, aplicar metodologías correctas, es la clave del éxito para cualquier carrera. Y aprendí otra cosa también muy importante. Los europeos del norte, los holandeses, ¿no? Que es una cultura envidiable porque además es un país muy pobre, o sea, no tienen ni la millonésima parte de las riquezas naturales que tenemos aquí, nomás tienen gas natural y ya, ¿no? Pero un país tan rico como Holanda, tan próspero, con tanta igualdad social, es lo que es, porque finalmente, ya, y lo aprendí, los holandeses, la gran diferencia entre los holandeses y los mexicanos o los latinoamericanos, allá primero piensan las cosas y luego las hacen. O sea, hay una capacidad muy grande de primero planear y luego hacer. Aquí nosotros primero hacemos y luego vemos cómo vamos a planear. Hacemos una unidad habitacional y vemos, no hay agua, no hay tubería, abran otra vez, no hay luz, pongan cables y perforen, o sea, ya está la unidad habitacional, no hay transporte, ¿qué hacemos? No, primero hacemos y luego pensamos. Esa es la grandísima diferencia en un país, en países con más educación. Sí, precisamente de la conciencia, como tú bien dices, del darte cuenta y de la planeación, la cultura enorme de planeación a largo plazo y no a sexenios, como ha sido aquí. Pues no tenemos salida a corto plazo, Horacio Franco. No tenemos salida a corto plazo. Ninguna salida de las que estamos buscando ahorita es a corto plazo, ni como gobierno ni como pueblo. Y si piensan eso, como bien te decía hace una semana que esa entrevista fue una entrevista de oro, la de Cuauhtémoc Cárdenas, que te lo dijo él, es realmente estúpido, no lo dijo así, pero es realmente improcedente empezar a juzgar un gobierno después de 6 meses, obviamente, ¿no? Tenemos que ver cómo nos vamos a ver en 6, en 7, en 8 años y si esto va a tener salida, pero finalmente esa salida no nada más la tenemos que no tienen que poner ellos, la tenemos que poner nosotros también. ¿A los 11 años encontraste tu vocación como flautista? Sí, tuve muchísima suerte. Fui como el burro que tocó la flauta, literal. Fui el burro que tocó la flauta en la escuela. Me tocó la enorme suerte de descubrir que con el instrumento escolar, que nunca había tenido yo un instrumento en mis manos, pero que me salía muy fácil todo. Y unos días después me enamoré de la música clásica por una chavita que tocaba el piano en mi salón, Claudia Aguirre, que todavía la sigo viendo después de casi 45 años, y les sigo agradeciendo enormemente que ella me haya inducido a ser músico, ¿no? La fascinación por la música clásica vino en ese momento y dije, yo quiero hacer esto, con toda la seguridad, porque me supe talentoso, y esa es una cosa que no le enseñan a los chavitos aquí. Una de las grandes fallas de la educación no es que no sepan leer o escribir bien o la computación o el inglés, es que no los inducen a encontrar su verdadera vocación. Hay una orientación vocacional de quinta en este país. Y entonces hay licenciados en administración de empresas que quisieron ser bailarines de ballet y trabajan en un Uber porque ninguna de las dos pudieron llegar y son profundamente infelices, ¿no? O médicos que estudiaron medicina y que trabajan de médicos que nunca les gustó, pero como su papá era médico y como su abuelo era médico, tenías que estudiar medicina y él quería estudiar teatro y no lo dejaron. Y entonces es una gente, sí, exitosa, próspera en la medicina porque es muy bueno, pero no le gusta la medicina. Entonces está muy frustrado porque es un actor de teatro frustrado que nunca pudo llegar a ser. ¿Tú qué pudiste haber sido si tu destino no te hubiera topado con la flauta y con esa escucha de la musicalidad en piano? Fíjate que yo hubiera sido egiptólogo, yo quería ser egiptólogo, ¿no? Yo era un apasionado de Egipto, fui un niño muy nerd, o sea, yo me veo hoy hace 50 años y digo, híjole, ¿cómo pude haberme soportado, verdad? Pero bueno, era un niño muy estudioso, muy nerd, muy bien portado y quería ser egiptólogo, hubiera sido egiptólogo, o lo que querían que mis papás que fuera pues una carrera decente, médico, abogado, qué sé yo, ingeniero, licenciado en administración de empresas, qué sé yo, ¿no? Pero para ellos fue un escándalo así total que quisiera estudiar música, ¿no? Y que me haya encontrado tan pronto y el que mis papás hayan sido en realidad gente sin mucha educación, digo, no terminaron ni la primaria, eran analfabetas funcionales mis papás, ¿no? No se los puede culpar, eran niños trabajadores. Entonces, pues me pudo
en realidad, si me veo así como el nerd que era yo siniestro y los pude manipular y les pude dar la vuelta para poder entrar al conservatorio subrepticiamente, para poder finalmente llegar a irme a Holanda tan rápido, pues, ¿no? Ellos, aún después de mi primer concierto en Bellas Artes, a los 14 años, como solista de la orquesta del conservatorio, a los 14 años. me dijeron ese día, tocaste muy bonito, pero tienes que hacer primero una carrera, porque esto no te va a dar de comer, ¿no? Ellos pensaban es que esa era la idea. Esa era la idea, sigue siendo la idea en mucha gente, en las artes, ¿no? Pero cuando eres sobresaliente en las artes, puedes vivir de las artes como tan decentemente como ser locutor de radio, como ser informador, como ser periodista, como ser presidente de la República, siempre y cuando lo hagas bien. Tenemos miedo a decir que somos talentosos. Sí, mucho, porque nos han sometido, durante muchísimos años nos han sometido. Aquí no tiene nada que ver con las clases sociales, sino con el grado de, sí, lo voy a decir, en realidad de mexicanidad que tenemos, ¿no? Con ese querer ser lo que no somos, con ese también denostarnos a nosotros mismos como un pueblo subyugado, como un pueblo de indios conquistados, aunque sean de clase alta, aunque sea la gente, sí, quieren ser europeos, quieren ser norteamericanos y finalmente no quieren ver quiénes somos porque nos han mal administrado educativamente, financieramente, económicamente, socialmente, a precisamente no encontrarnos a nosotros mismos. Y ese es el gravísimo problema que tiene la gente. Yo creo que uno de los más grandes problemas también de educación es que la gente no es quien quiere ser o quien es realmente, ¿no? Entonces, a la hora que yo tuve la fortuna de encontrarme como músico a los 11 años, como gay también a los 11 años, fue muy prematuro, muy precoz. A los 11. Sí, a los 11 yo supe, y nunca me arrepentí. O sea, yo era la locomotora, yo traía una misión en la vida que era ser tú mismo, a costa de lo que sea. ¿Por qué? Porque sabes que estás bien, sabes que tienes talento, sabes que tienes facilidad, sabes que te encanta lo que vas a hacer, sabes que esa es tu vida como músico. Y como gay, pues no hay de otra, ¿verdad? O sea, te gustan los hombres, no puedes negar, no puedes ir a que el rey de la luz del mundo te cambie de personalidad por algún ritual o alguna terapia así traumatizante. Yo nunca quise eso, ¿no? Y además fui a dar al país con más apertura del mundo, que era Holanda en ese entonces. A los 17 me fui a Holanda y yo dije, ahí está su dictadura perfecta. La dictadura perfecta no la inventó Vargas Llosa, yo la vi cuando regresé a México después, dije, sí somos una dictadura perfecta. Después de haber vivido en un país como Holanda, con los hijos de la reina que se iban en bicicleta a la escuela, con un presidente que llevaba en un Citroën chiquitito y se bajaba y lo increpaba el pueblo para preguntarle cosas, ¿no? Con igualdad de todo, en todos los géneros de gente, con toda la diversidad de gente viviendo en armonía, que pues finalmente me marcó para realmente saber que en México nos faltaban años luz cuando llegué a México otra vez en 85, que me recibió el temblor. El impacto terrible de confrontar la realidad mexicana en la que tú has viajado por todo el mundo. El lenguaje mexicano es un lenguaje de sumisión, de pedir permiso, de disculparse, de ser modesto, entre comillas, de no reconocer méritos propios. Un lenguaje a veces de agachonería. Sí, bastante. Y eso ha coadyuvado a que finalmente, hoy por hoy, sigamos, aunque tengamos premios Nobel, aunque tengamos mucha gente muy exitosa, sigamos considerándonos adentro de nosotros como una sociedad que no funciona, ¿no? Aparte de los estados fallidos que hemos tenido y las administraciones de la riqueza fallidas que hemos tenido. O sea, México es un caso muy complejo socialmente hablando, ¿no? Realmente es un caso muy, muy polarizado, ¿no? Cada vez estamos peor, siento yo. Cada vez hay menos, aunque haya, sí, políticamente hablando, esfuerzos por reconocer esa mexicanidad de la cual debemos estar orgullosos, todavía la polarización social tan grande que hay, ¿no? Aunque diga Alfredo Jalife, que yo respeto mucho, pero no concuerdo con él, sí hay una polarización total y absolutamente desgarradora de una sociedad que no va a llegar a una unidad porque en mucho tiempo porque no la propiciaron y porque cada vez la segregan más, ¿no? También. ¿Qué estamos haciendo, Horacio? Tratando de desentrañar nuestra esencia
contrastarla con lo universal y darnos cuenta de lo mucho que nos falta por caminar y por avanzar, pues en todos los terrenos. Sí. En todo estamos demasiado estancados. Pues somos muchos países. Somos el país de una clase social privilegiada, ¿no? Que finalmente ha visto mucho del mundo, pero que no tuvo los elementos tampoco para discernir en realidad cuáles son las maneras de vida de una democracia que van a permitirte ser una mejor sociedad en México, ¿no? O sea, yo puedo ir a estudiar a Harvard, yo puedo ir a estudiar como pude ir a estudiar a Holanda, pero si en un momento dado no ves al regresar lo que tu país necesita e idealizas estos lugares como lugares donde sí todo funciona y aquí no porque no funciona, porque quieres desaparecer la pobreza, pero no puedes desvincularte de tus privilegios para precisamente hacer que la pobreza en ese país no sea un lastre que llevamos cargando tantos años, entonces estás viviendo mal, estás viviendo muy mal porque finalmente no has aprovechado nada. Igual y la clase trabajadora que nunca ha tenido oportunidad de salir de México, pues no puede ver otras cosas más que lo que le enseñaban en la televisión comercial, que era finalmente también una visión total y absolutamente idealista de todo, ¿no? ¿Te acuerdas de la rubia superior, por ejemplo, no? O sea, todo esto, ¿cómo nos hizo daño, Claro. ¿Cómo nos hizo daño? ¿Cómo idealizamos algo, no? Todos los estereotipos de belleza que son verdaderamente avergonzantes para una sociedad donde, pues, un porcentaje muy alto son mestizos y otros son indígenas, ¿no? Y debemos estar orgullosos de ellos, son bellísimos. O sea, yo tenía amigos holandeses que vivieron aquí que se enamoraban de la belleza indígena de los oaxaqueños. ¡Qué gente tan bella! Claro, o sea, ves y dices, claro que sí son muy bellos. Y volteas a ver a los holandeses delgados, escuálidos, blancos, y dices, bueno, pues sí también son bellos, pero también somos bellos nosotros, ¿viste? Entonces aquí hay un autodesprecio muy fuerte por esos valores de belleza que nos enseñaron y que siguen estereotipándose. Pero bueno, aparte de eso, el hecho de llegar a ser una sociedad unitaria socialmente o con más congruencia, pues también tiene mucho que ver con esa educación y esa idealización de nosotros mismos y esa ponernos enfrente en realidades como pues la realidad norteamericana, ¿no? Apenas lo estamos viendo que Estados Unidos es un país sumamente decadente. O sea, sí lo es, desde hace muchos años. Es decir, a mí me encanta ir a tocar a Estados Unidos y hay un público maravilloso. Y tengo muchos lugares donde tengo un público que me aprecia mucho, pero yo vivir ahí jamás, ¿no? Entonces, obviamente, hay una pregunta que todo el mundo me hace: ¿por qué te regresaste a México? Pues porque es mi país, aquí hay mucho que trabajar. O sea, hay una sociedad entera que reformar y que trabajar, ¿no? Y por eso me regresé, porque me gustan esos retos, ¿no? O sea, en Europa no contribuyes a nada siendo un mexicano trabajando en la música clásica, porque hay miles trabajando en la música clásica, ¿no? Y finalmente aquí hay mucho que hacer, ¿no? Aunque es un ambiente, después de 30 y tantos años de haber regresado, te puedo decir que sí, también el ambiente musical, también la música clásica en México se permeó, se dejó contaminar por esa corrupción generalizada que hay en todos lados, ¿no? En todos lados. En todos lados. ¿Qué te emociona del momento que estamos viviendo ahora? Mira, me emociona todo, pero tanto me emociona como me alerta también. O sea, es una serie de sentimientos muy encontrados, donde finalmente... o sea, mira, seamos honestos, a mí me hubiera convenido que hubiera ganado Mid, la presidencia, o que hubiera ganado Anaya, o que hubiera ganado Margarita Zavala, o que hubiera ganado quien sea. O sea, tanto tú como yo nos paramos solos, ¿sí? Pero no es eso, no es ver tu entorno inmediato, es ver el entorno de un país. ¿Qué necesita el país? Queremos 50 millones de pobres y estas diferencias tan groseras y abismales que hay entre la gente con mucho dinero, que es adicta al dinero. No, o sea, adicta al dinero quiere decir que tienen, quieren más. O sea, una de las cosas que aprendí en Holanda, quizás también la más valiosa, es que te enseñan a vivir con el dinero suficiente para vivir bien, para tener tus gustitos y no atesorarlo. Porque si lo quieres atesorar, el gobierno dice: a ver, papacito, vente a pagar con los impuestos, porque si ganas más de una determinada cantidad, te quitan más porcentaje de impuestos. Entonces, yo aprendí eso desde hace 37 años que vivía allá. Entonces, que no me vengan con cuentos aquí o sea, ¿cómo es posible que la gente con mucho dinero no pague impuestos, verdad? Bueno, eso es un crimen. Y estas cosas me alegran tanto del presidente López Obrador, me alegra tanto que haya destapado del huachicol.
Cuando me entero del huachicol, a mí me dio asco, me dieron náuseas. Yo dije, ¿cómo es posible que en mi país se venda gasolina robada? Yo ni tenía idea, ¿no? O sea, ¿en qué mundo, en qué país vivimos? ¿Cómo es posible que los gobiernos anteriores hayan dejado caer esto de tal manera, ¿no? ¿Cómo dejaron caer esto de tal manera? Qué poco patriotas, qué poco sensibles, ¿no? Frente a esas estampas positivas y emocionantes, ¿qué opinas de lo que pasa en terrenos como el apoyo del gobierno obradorista o no apoyo a cultura, ciencia, tecnología? Mira, ese es un tema muy escabroso porque últimamente me he visto muy involucrado, como tú sabes. Yo no estoy de acuerdo en que recorten presupuesto en salud. No estoy de acuerdo en que lo hayan hecho, ¿no? Y eso lo tienen que enmendar. Ya lo habían empezado a enmendar en el IMSS, ¿no? Hasta donde yo sé, ya recularon mucho cuando el recorte de las universidades. Dijeron, no, obviamente se dan cuenta que no pueden hacer eso. Socialmente les cuesta mucho, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí sí estoy de acuerdo en que en un momento dado digan, sí, se va a recortar esto para darle más, obviamente, a la gente que menos tiene, pero con elementos críticos también para supervisar dónde va a dar ese dinero. Porque, como yo te dije al principio, los mexicanos somos un pueblo muy lindo, sí, pero también muy mal educado, y en un momento dado la gente no sabe qué hacer o no puede, no tiene los elementos de juicio tampoco. Yo conozco una familia que recibe mucho dinero, ¿no?, del gobierno, de estas prebendas sociales, ¿no?, porque son campesinos, porque son ancianos, ¿no?, porque son de la tercera edad, porque son ninis, estudiantes, ¿no?, y becarios del sistema, y reciben ya dinero suficiente como para no trabajar y no quieren trabajar. Dicen, no, pues si recibimos del gobierno, no trabajamos. Lo mismo que pasaba en Holanda con los marroquíes y los algerianos y los de Surinam, que recibían sus pensiones del gobierno y no trabajaban. Se volcaron los holandeses en contra de ellos. Y después del 11 de septiembre de 2001 ardió Troya porque hubo mucho más racismo del que hubo alguna vez en Holanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un momento dado sí la gente se puede poner, hay que supervisar, solamente supervisar, hay que obviamente ayudar a la gente que menos tiene, tenemos que ser conscientes de pagarle mejor a la gente que nos ayuda, de darle seguro social, seguridad social, de ayudar a los que menos tienen, sí, pero siempre hay que ver que todo tenga un seguimiento. Y los mexicanos somos especiales en no dar seguimiento, ¿eh? Claro. Y en el tema cultural, ¿crees que el presidente López Obrador debe recapacitar y recomponer presupuestalmente lo que se destina a cultura? Yo creo que sí. Mira, en las pláticas que tuvimos, los que escribimos el libro, Es la reforma cultural, presidente, estuvimos hablando con todos los candidatos a secretarios de cultura de todos los candidatos de la presidencia. Y finalmente la exposición de todos era que sí se tiene que incrementar al 1% del PIB que recomienda la ONU para la cultura, ¿no?, en todos los países, ¿no? Entonces, en un momento dado, obviamente, esto se le tiene que seguir exigiendo al gobierno, pero nosotros no tanto, sino el gobierno y la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, al presidente, y el presidente a Ursúa, ¿no? Entonces, obviamente ahí ojalá que se logre esta fórmula para en un momento dado enaltecer todas las culturas. Yo más que nadie estoy muy de acuerdo que las culturas populares, las culturas étnicas mexicanas, las culturas indígenas, se ponderen y finalmente se lleven al lugar donde merecen, que es un orgullo nacional tremendo, no meramente antropológico, como ha sido hasta ahora, ¿sí? Pero también estoy de acuerdo que las artes clásica, la música clásica, la danza clásica, todo lo que hacemos los que trabajamos mucho por una vida académica, artística en México, estemos también bien ponderados y finalmente se acabe la corrupción que hubo tanto en el Instituto Cultural de Bellas Artes como las mismas dependencias culturales de todo el país, malgastando dinero, fortunas enormes, ¿no? Se destapó una cloaca también y obviamente todos sabíamos, era un secreto a voces, ¿no? O sea, a un solista extranjero le pagan $1,000,000 por 2 conciertos que viene a dar a Sinfónica Nacional, y a un artista mexicano le dicen, maestro, no tenemos $30,000 porque no hay dinero. Dime tú, es la misma diferencia que pugnamos de por qué a un artista pop le pagan $1,500,000 o 2 millones por concierto y a nosotros $50,000 se les hace un dineral. Entonces dices, bueno, pero es que aquí no funciona tanto eso, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo ha habido como un silencio, como un acomedimiento de la comunidad cultural y artística de no protestar, de no enfrentarse, con la esperanza de que a lo mejor más adelante les toca a ellos ser los beneficiados en la rueda de la fortuna política.
Pero es que aquí no debe haber ninguna rueda de la fortuna que beneficie a nadie más que a otros, ¿no? O sea, fíjate, a los artistas extranjeros, tengo muchos amigos que viven en Europa y son europeos y norteamericanos y no les pagan ni la 10ª parte allá de lo que les pagan aquí. Aquí aquí es el lujo de la miseria, querido Julio. Es el lujo de la miseria. Fue hasta el gobierno pasado. Con este gobierno ya se están empezando a poner más guapos con todo la cuestión de que no vamos a pagar esas diferencias abismales a los extranjeros porque simplemente hacen negocio unos cuantos. Es capitalismo de cuates otra vez, ¿no? Entonces, ahí, el mismo sueldo de los directores de las instituciones ya cambió, ya no pueden ganar más que el presidente, ¿no? Y se aguantan. Pero aún muchos directores siguen trabajando 10 semanas al año nada más en México, mientras se van a trabajar a otros lados y les pagan casi igual que al presidente. Entonces eso es corrupción también. O sea, no puedes. Tú tienes que estar al frente de una institución, llámese Sinfónica Nacional, llámese Sinfónica de la Universidad, llámese cualquier institución, y responsabilizar todo tu trabajo y devengar tu sueldo como lo debes hacer. ¿Dónde creciste? ¿En qué colonia? En Portales, soy de Portales. Portales. ¿Y cómo te iba de chavito ahí, siendo como te has descrito, nerd, dices medio con mucho estudio, muy dedicado, músico, gay? ¿Cómo te iba? Híjole, me bullearon un montón, Pues pero yo no sabía que era el bullying, pero ¿sabes qué? Me vino valiendo madres, porque finalmente, ya a los 11 años ya no me importaba. A los 9, 8, 7, 6 años que me volví un niño muy estudioso y muy solitario, ¿no? Sí me dolió un poco, pero me reconfortaba mucho. Como yo leí mucho, mira, mi papá era cantinero, se quedó sin trabajo, y a partir de que se quedó sin trabajo, que tenía yo 7 años, mi madre tuvo que ponerse a trabajar. Al ponerse a trabajar, mi mamá me dejó sin las faldas de mi mamá y mis hermanas. Entonces empecé a crecer solo y a leer la enciclopedia. Leí mucho, por eso me quería volver egiptólogo. Entonces leí mucho sobre historia de las religiones, sobre filosofía de las religiones, sobre la cuestión de las culturas antiguas, y pues yo me volví un niño ateo. Me volví un niño con una mentalidad muy crítica en base a la historia, ¿no? Porque comparaba la historia mexicana que me daban en la escuela con la historia egipcia, con todo esto, etcétera, etcétera. Y me volví un niño muy peligroso. Muy peligroso. Entonces me mandaban a hacer la primera comunión, los mandé el diablo, obviamente. Nunca. O sea, fui una vez y dije, no, es que ¿cómo es posible que haya un solo Dios todopoderoso si hay tantos dioses en el panteón romano, egipcio, griego, etcétera, etcétera? Pues, ¿no? Yo era un niño muy informado, muy revolucionado. Entonces, finalmente no me cayó tan en mal el hecho de que me hayan bulleado, porque en realidad no pelaba mucho. ¿Y entraste a alguna forma de disciplina espiritual ya a estas alturas de tu vida? Mira, no, la disciplina más espiritual que tengo es la felicidad. Es la única fórmula que yo considero que es importante para mí. Y estoy feliz con lo que hago, soy feliz con quien convivo, soy feliz en todos los entornos que tengo. Y ya, nada más. Yo creo que el secreto de la felicidad es ser tú mismo, que no seas otra gente que te impone la sociedad. Y ya. Y puedes hacer yoga, o puedes creer en dioses o lo que sea, pero pues mi manera de meditar es tocar la flauta o dirigir o analizar una partitura de Bach, que son sabidurías así ancestrales y maravillosas, y dices, no es posible tanta sabiduría de un compositor, o sea, tanta generosidad en el mensaje espiritual mismo de Bach, emocional, ¿no? El espíritu finalmente, pues, si no eres animista, pues como yo, o sea, yo ni en el espíritu creo, pero bueno, tenemos emociones, y son todo eso que a lo que nos lleva el hacer lo que nos gusta y lo que amamos. Horacio Franco, ¿y has encontrado nuevos motivos para fortalecer tu egiptología? No, fíjate que no, nada más fui a Egipto a tocar hace varios años, hace 12 años precisamente, 13 años ya. Y pues, ya digo, obviamente vi todo lo que ya sabía, ¿no? Lo vi en vivo y me dio una gran decepción el mierdero en que convirtieron también Egipto, la corrupción de Hosni Mubarak y todo, que era una cosa espeluznante. Entonces dije, bueno, pues todo es igual en este mundo. El ser humano echa a perder todo. O lo enalteces o lo echas a perder. Un sarcófago globalizado. Más o menos. Bueno, y... ¿becas Fonca? ¿Sí o no? Eso, que quería que habláramos de eso ya. Dale. Mira, cuando Jesús se declara hace un par de días que está en contra, que quiere que las becas del Fonca
desaparezcan. Obviamente se desarmó todo un revuelo porque es una senadora y tiene una responsabilidad gubernamental y social muy fuerte. Yo a Jesús la adoro, es mi amiga desde hace 40 años. Soy muy, muy, muy amigo íntimo de su hermana Marcela y conozco a todos los Rodríguez. Son gente muy de bien y Jesús es la más incendiaria del mundo. Entonces, ya conocemos a Jesús, ¿no? A mí no me asombra que Jesús diga eso o se lance de una pirámide o lo que sea. Jesús va a ser siempre Jesús. Así la queremos, así la conocemos, pero tienes una responsabilidad como senador, ya. Tienes unas, o sea, todas las palabras, había un ex mío que decía, todas las palabras llevan a Dios, y sí es cierto, ¿no? Que yo no creo en Dios, pero todas las palabras llevan a Dios, o sea, en realidad, cuando tú dices algo y lo afirmas, entonces se asume como una autoridad que es, porque es una autoridad, quieras que no, ¿no? La odien o no, pero es una autoridad. Pero ¿sabes cuál es el problema también de México? Que tergiversan tanto las cosas la gente, que ya porque Jesús dijo que ella no estaba de acuerdo y no pidió nunca una beca, aunque tuvo la Guggenheim en 1990, tuvo la Guggenheim y además, tuvo muy buena el hábito que lo abrió en los años 80, 90, pues le salió casi gratis, ¿no? O sea, ella no tuvo que hacer gran cosa más que ser la gran actriz que es, ser la gran comediante que es, y hacer un centro de espectáculos que le dio muy buena solvencia para hacer lo que ella quisiera. Jesús era respetada, Jesús es respetada, es querida y es admirada. No digo que no, pero ya cuando tienes este puesto y dices las cosas, pues ella lo dijo, ¿no? Ella lo dijo, y obviamente el que lo haya dicho ella, la gente asume que López Obrador va a quitar el FONCA y las becas del FONCA. O sea, es el teléfono descompuesto de las redes sociales, es inaudito, es visceral, y además muy alimentado por bots que odian a López Obrador y odian a Jesús, y ahora ya me odian a mí, ¿no? Porque me dicen, tú eres un chairo que finalmente estuviste en la campaña porque tocamos una rola que además no costó un centavo, ¿no? La famosa Yo Te Amo, que la volvieron a sacar ahora, y que bueno, están como si lo hubiéramos sacado ayer, la sacamos en junio del año pasado, no cobramos un centavo, y claro, a partir de eso han estado denostando a todo, a lo que dice Jesús, a lo que digo yo, y a lo que supuestamente va a hacer López Obrador de quitar el FONCA. O sea, nunca dijo Jesús que López Obrador iba a quitar el FONCA. Ella no está de acuerdo en que exista y no quiere que no exista el FONCA o las becas. Pero ahora yo en mi turno digo, las becas del FONCA, el FONCA es una asociación, es un organismo gubernamental totalmente benemérito, el cual ha propiciado que se hagan proyectos artísticos de gran valía. Los artistas siempre hemos sido excedentes sociales. Como dije, Karamantaki, eso de lo dije Karamantaki en su libro El Manual del Buen Ciudadano. Hacemos algo que a nadie le beneficia, no hacemos botellitas de agua, ni celulares, ni micrófonos, ni lámparas, ni coches, ¿no? Hacemos un bien espiritual, un bien emocional, un bien no intangible. ¿Quiénes nos mantenían antes? Reyes, príncipes, curas, potentados, o sea, los mecenas, ¿no? ¿Quiénes nos mantuvieron ahora? ¿Quiénes mantienen ahora a los artistas en el Reino Unido, en Alemania, en Israel, en la iniciativa privada? No los gobiernos tanto, ¿no? Pero la iniciativa privada, las empresas, hacen fundaciones para las artes, que claro, a veces te condicionan, a veces no. ¿Quién lo ha hecho en México? Pues el gobierno, el sempiterno patrocinio del gobierno priista a los muy acertado, muy atinado, porque fue mutua conveniencia en los 40, ¿no? O sea, con los incendiarios como Orozco, Rivera y Siqueiros, que no los fueras a mantener o que no les fueras a dar chamba, hombre, o sea, tampoco eran tan pendejos los presidentes anteriores, eran gente muy colmilluda políticamente hablando. Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Nacional de Antropología, a ver, quédense calladitos, se ven más bonitos, ¿verdad? Y nosotros les patrocinamos todo, Sinfónica Nacional y todo, tenía que hacerlo el gobierno, porque era un gobierno además de corte socialista, el PRI, finalmente. Avanzan los años, se corrompe todo, llega la corrupción hasta el cuello, llega la corrupción en todo eso hasta el cuello, pero, bendito Conaculta, llega Salinas, ¿no? Muy visionario y muy culto también, hace y muy corrupto, sí, pero llega y hace el FONCA, hace el Conaculta, el FONCA, un sistema de becas envidiable para cualquier país. Envidiable, Julio. O sea, en Israel, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, los compositores tienen que meserearle, o tienen que dar clases de piano, claro, o que trabajar de otra cosa, porque no hay becas, ¿no? O viven de concursos y comisiones aquí. El FONCA es un concurso.
O sea, meter una beca para que te la dé el Fonca cuesta uno y la mitad del otro. Luego, para que te la den, otro también, porque son jurados que obviamente son muy sólidos, muy próvidos y no van a aprobar a cualquiera tampoco. Entonces es difícil que te la den, ¿no? También hubo en un momento dado, sí, compadrazgos, hubo en un momento dado, sí. Digo, hay premios nacionales de ciencias y artes que no se lo merecen, ¿no? No digo nombres, pero se los dieron por su dinero, ¿no? Claro. Y bueno, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Fonca? Es un sistema muy benemérito para patrocinar el quehacer artístico de gente como coreógrafos, como bailarines, que no tienen dinero para realizar un proyecto y que piden becas para poder trabajar, compositores, bailarines, coreógrafos. Ahora, muchos artistas dicen, si no puedes vivir de tu trabajo, entonces ¿para qué haces esto? No, espérenme tantito. Yo siempre he vivido muy bien de mi trabajo, yo tengo mucho trabajo, pero yo he pedido becas y me las dieron además para dar conciertos didácticos en secundarias y en escuelas muy pobres que no pueden pagar, obviamente, los honorarios que yo cobro por concierto, que no son muchos, pero que no pueden pagarlo. Entonces, en un momento dado me dan una beca de creador con trayectoria para que vaya yo y exponga mi historia de vida a los chavitos, les vaya yo a tocar Bach, les vaya yo a tocar buena música barroca, buena música contemporánea, música indígena también, y obviamente a muchos les transformé la vida con ese tipo de becas, ¿no? Entonces, con las becas generas trabajo, generas público y obviamente la beca no te la dan para que te vayas a rascar la cabeza a tu casa, te están supervisando cada mes, Julio, no sabes lo difícil que es, cada vez se pusieron más y más y más candados, que si tú no entregas en tiempo y forma el proyecto que dices que vas a entregar, no te dan el dinero, Claro. te retienen tu cheque y hasta que no lo cumplas no te lo dan, o sea, a mí me invitó el presidente a través de Alejandra Frausto como director del Fonca. Yo dije, yo de administrar dinero ajeno prefiero lavar ajeno a administrar dinero ajeno porque no, yo no soy funcionario. Me invitaron a eso. Bueno, como sabes, fui diputado constituyente, que me di el arrepentido de mi vida por haber sido diputado constituyente de la Ciudad de México. Fue terrible, fue darme cuenta de cómo trabaja la política en este país, ¿no? Y es una vergüenza. Bueno, renuncié porque me trataron de comprar, así literal. Era un puesto sin honorarios. Me tratan de comprar y digo, no, gracias, nunca más. Y nunca más me vuelvo a meter a la política. Yo no busco ni hueso, ni más trabajo, ni nada. Yo lo único que busco es que no se tergiverse la verdad y que le vaya muy bien a mi país con cualquier gobierno. Y si está porque ganó. Lo eligieron democráticamente, que le vaya muy bien. Horacio Franco, te invito a que hagamos este ritual de los viernes de cubilete que implica echarnos un jueguito con los dados. Claro, ¿qué hago? Así le hago así y ya lo tiro, ¿verdad? Sí. A ver. Ay, un rey y una cuina, rey y Órale, reina. ¿Qué te parece? Muy bien. El buen tiro. Híjole. Un par de jotos. Uy. ¿Yo y quién más? ¿Yo y cuántos más? Sí. ¿Por qué tanto ejercicio físico y qué implica respecto a tu imagen? Mira, yo hago ejercicio físico y me cuido mucho por 3 razones. Por salud, porque tengo una herencia genética que no más falta que me orine un perro. O sea, tú me dices todas las enfermedades habidas y por haber degenerativas y las tienen mis hermanos y mis papás. Entonces, mejor así muy bien portadito, me veo más bonito y me conservo mejor porque tengo una diabetes, hipertensión, cáncer, demencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 1. 2, por vanidad, porque soy muy vanidoso, me gusta verme bien. Y 3, por mercadotecnia, porque tienes una imagen de figura pública que finalmente le puede gustar a los chavos también para acercarse a la música clásica. Entonces, por eso hago tanto ejercicio físico, porque me conviene, porque finalmente no quiero llegar a ser una persona de la tercera edad con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, con problemas de lo que sea que tiene mi familia inmediata. El último tirito a ver, una reina y un 9. Regularcito. No, muy, muy bajito. Qué bueno que me preguntas tú. Unas. No, pues sí. Unas y un hot dog. No, pues siempre saldrán hots a mi alrededor, así que. Felicidad como músico. ¿Felicidad sexual? Sí, siempre. Muy realizado, muy pleno, sí. Sí, porque finalmente la sexualidad es una parte integral de tu vida. Si tú te niegas la sexualidad si le niegas esa parte a tu cuerpo por simplemente cualquier estigmatización, represión o lo que sea,
pues obviamente te empiezas a frustrar y empiezas a no canalizar esa energía, nada más. O sea, el sexo es tan importante como comer y tan limpio y puro como comer o como finalmente hacer lo que te gusta, ¿no? Es una necesidad fisiológica que para mí no tiene ningún contexto ni religioso, ni moral, ni nada. Finalmente, obviamente el contexto moral es que vas a tener sexo con gente de tu edad, obviamente, o con gente con consenso de dos, ¿no? No, obviamente es muy delicado finalmente lo que está pasando actualmente con este abuso de las personas, que es verdaderamente detestable, que no puedo entenderlo, no lo puedo entender. ¿Te refieres al Me Too? ¿Te refieres a...? Me refiero a todos estos acosos, me refiero al pastor de la iglesia esta, ¿no? De la Luz del Mundo, me refiero a toda la gente, al Nexium y a todas estas asociaciones, que es muy interesante tu programa también, que o sea, no, ¿cómo puede haber abuso de gente que tiene poder finalmente, o poder religioso, o poder económico sobre otras personas? O sea, a mí se me hace el crimen más detestable. Y sabes, más con niños, porque finalmente los niños que culpan, ¿no? Claro. Es terrible, Claro. es terriblemente decadente. Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue... Inmediatamente, pues en julio tendremos una serie de conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional. Voy a ser maestro residente del Festival de Música de Cámara de Aguascalientes, una gira por Nueva York en noviembre. Cervantino otra vez, que me vean un poco proscrito por no ser del agrado del gobierno, de la totalidad del gobierno anterior. Obviamente me dejaron a un lado. Cervantino, que antes era cliente consentido del Cervantino, ¿no? Y bueno, siguen muchos conciertos, hacer muchas cosas, ¿no? Y yo a este gobierno no le pienso pedir nada yo no le pedir nada para mí, sino para la orquesta barroca que tengo, que es Capella Cervantina, Capella Barroca de México, que es un grupo que necesita este país, un grupo de música barroca profesional, que tengo todos los elementos en cuanto a canto y en cuanto a instrumentistas, que yo le llamo la generación perdida un poco, y ellos lo saben muy bien, porque es una generación que se quedó sin hacer música barroca en un ambiente laboral propicio para eso. Rafael Tovar me lo prometió en los años 80, todavía cuando era director de Conaculta, presidente de Conaculta en los años 80, y me lo volvió a proponer el sexenio pasado, y no se hizo, y yo creo que ya es hora de que el gobierno mexicano vaya poniéndole un poco la inventiva de hacer una orquesta barroca profesional, empezando aquí por México, pero hay también necesidad en Guadalajara, en Monterrey, en otras ciudades, donde finalmente se toque música barroca con instrumentos originales y finalmente, bueno, eso es lo que yo pienso en un momento dado, volver a cuando haya más dinero, pero ahorita yo no le pido nada al gobierno, lo único que le quiero es que le pido es que le vaya bien y que sea congruente con todo lo que dice. Bueno, pues con estas palabras, Horacio Franco, gran artista, gran músico, gran persona, muchas gracias por estar aquí. No, pues ha sido un honor inmenso, no puedo creerlo, en verdad. Te admiro en verdad demasiado. Eres una de las personas más respetadas actualmente en el periodismo hoy y en la información, y sobre todo estás en el corazón de muchos mexicanos que queremos que esto cambie. Gracias, eres muy amable, Horacio.